Analicemos la siguiente pregunta. Hay una clara diferencia en los precios de ese mercado. En ese mercado que hay una clara diferencia. La palabra clara en este contexto es un término muy general, muy vago. Pero se sobreentiende, entendemos, que alude a la notoria, que se evidencia, que es clara. Se va a notar la diferencia de precios. Entonces vemos una alternativa que tiene que ver con lo obvio, con lo que se nota, y diríamos que es evidente. Evidente, obvia, notoria, manifiesta, patente, diferencia. Respuesta. Analicemos la siguiente pregunta. Nos dicen, la crisis económica golpea a los ciudadanos más pobres. Si son pobres estos ciudadanos, ¿cuál es el efecto que puede ejercer la crisis económica en ellos? No, definitivamente tiene que ser negativa. Pero la palabra golpea hay que interpretarla. Como es una palabra que tiene varios significados y el más inmediato es, supone un contacto físico. En este contexto, la crisis económica se entiende que va a generar un maltrato, pero no un maltrato físico, como estuviera dando de repente un martillazo, un cabezazo. No, se entiende que acá económicamente van a ser afectados. Y si económicamente van a ser afectados y el efecto es negativo, entonces hablamos de daños. Acá golpear tiene que ver con los daños, con los perjuicios. Y por eso elegimos el verbo perjudicar. La crisis perjudica a los más pobres. Respuesta E. Analicemos la siguiente oración. Fue calificado de votado, pues hablaba siempre de sus logros. Si su característica es hablar de sus logros y la gente lo califica de votado, tenemos que elegir un adjetivo que tenga que ver con la presunción, que tenga que ver con la soberbia. Veamos las alternativas. Sí, pueden ser dos. Puede ser la alternativa C, que dice fanfarrón, y la alternativa E, que dice petulante. ¿Cuál sería mejor, más preciso? Petulante. ¿Por qué? Porque fanfarrón más bien tiene que ver con la persona que afecta ser valiente. Y acá no hay contexto para hablar de valentía, solo presunción. Respuesta petulante E. Analicemos la siguiente pregunta. Nos dicen, debemos invertir ahora, ya que el negocio tiene ventajas. Nos damos cuenta que el verbo tener, otra vez, claro, es un término comodín. Tiene muchos significados. ¿Qué hacemos? Vamos a reemplazar por un verbo más preciso. ¿Vamos a invertir en ese negocio porque tiene? No, porque da. Profesor, entonces sería la E, da. Sí, pero la palabra dar, otra vez, es un verbo comodín. Mejor decimos ofrece. Ese negocio ofrece, da, otorga, hace posible. Respuesta B. Analicemos la siguiente oración. Deben poner los documentos sobre el escritorio. Poner los documentos sobre el escritorio. Poner los cuadernos sobre la mesa. Poner en. Debo buscar una palabra que suponga una ubicación encima de. Y la palabra que tiene que ver con esta colocación, con esta ubicación, justamente es la B, colocar.
analicemos el siguiente ejercicio. En la creación de prejuicios influyen un montón de ideas erróneas. Influyen, como dice, un montón. ¿Se entiende? Sí se entiende. Pero la frase un montón no se utilizaría mejor con cuestiones materiales. Había un montón de tierra, había un montón de gente, había un montón de polvo. Pero en este caso, ¿montón de qué dice? De ideas erróneas. Definitivamente esta frase tiene que ver con la cantidad, pero no poca, sino cuantiosa. Entonces la alternativa que tiene que ver con la cantidad cuantiosa, claro, justamente es muchísimas, muchísimas ideas erróneas. No se dice te quiero un montón, se dice te quiero muchísimo. Respuesta C. Leamos. Tuvo un papel decisivo en la organización. Lo felicito. Tuvo un papel decisivo. Los papeles se tienen. Uno puede tener el papel de organizador. No, la palabra tener es muy general. Busquemos una palabra, busquemos un verbo que más o menos signifique tener una función. Veamos. Cumplió. Realizó. Con realizó se entiende, sí se entiende, pero no es preciso. Mejor decimos la palabra desempeñar. Desempeñó un papel, o sea, realizó una función. Correcto, respuesta A. Leamos. Habla con José pronto, ya que tú tienes mucha influencia en él. El verbo tener, verbo comodín. Acá lo principal es centrarse en el término influencia. Las influencias no se tienen sobre alguien. La palabra que significa tener influencia sobre alguien o tener influjo sobre alguien sería ejercer. Las influencias no se tienen, se ejercen. Nuestros padres ejercen sobre nosotros su influencia. Respuesta B. Analicemos. Su capacidad para tocar la guitarra es propia, no se la enseñó nadie. Si no se le enseñó a nadie y te dice que es propia, allá, entonces forma parte de él. ¿Qué alternativa tiene que ver con algo natural de uno mismo? Que nació con uno, que no se le enseñaron. ¿Te diste cuenta? Sí. Innata, propia, con natural, que nació con uno. Profesor, ¿y por qué no esencial? No, es que esencial es importante. Respuesta B. Leamos. Leo un libro de filosofía y me parece difícil su contenido. Me parece difícil su contenido. ¿Difícil a qué? Claro, al entendimiento. Pero la palabra difícil tiene tantos significados. Una difícil situación, un examen difícil, una relación difícil. Acá tiene que ver directamente con el entendimiento. Entonces busquemos una alternativa que más o menos signifique difícil de entender o que se entiende poco. La alternativa que diría eso es abstracto. ¿Seguro? Pero abstracto también puede ser impalpable. Sí, en una acepción podría ser difícil. Pero si lo compara con la E, dice ininteligible. ¿Qué significa ininteligible? Que no se puede entender. Respuesta E. Analicemos. La sensación era tan rara
Las palabras no servían para describirla. Experimento una sensación rara. No hay palabras para describir. Entonces la palabra rara tiene que ver con la dificultad para poder expresar con palabras. ¿Qué alternativa se acerca a ese significado? Extraña, pero extraña es rara. Si yo marco extraña, también debería marcar inusual, atípica. ¿Qué significa inefable? Que no se puede expresar con palabras. Respuesta D. Analicemos. Déjame decir los hechos y sabrás la verdad. Déjame decir los hechos para que sepas la verdad. Decir los hechos. Si utilizamos el verbo decir, se supone contar, narrar, relatar. Claro, es un verbo muy general. Si yo quiero que la otra persona sepa la verdad, entonces los hechos se los tengo que explicar. Explicar. ¿Qué alternativa tiene que ver con la explicación? Correcto. Dilucidar, aclarar, esclarecer, explicar. La A. Analicemos la siguiente oración. Nada de lo que diga a mi favor te hará cambiar de opinión. Nada de lo que diga a mi favor. Si quiero que cambie de opinión a mi favor, entonces yo no solamente voy a decir, algo tengo que decir. ¿Qué voy a decir? Razones, argumentos. Entonces tengo que elegir un verbo que signifique ofrecer argumentos, argumentar. Entonces elegimos la D, arguya, argumentar, ofrecer argumentos, razones, en este caso para convencer. D. Analicemos el siguiente ejercicio. Deprisa, los minutos corren, ya cerrarán la tienda. Si van a cerrar la tienda y quieres realizar una compra, pues apúrate, le dice. Los minutos corren, minuto, tiempo. ¿El tiempo corre? No, el tiempo no corre. El tiempo transcurre. Respuesta, la A. El ejercicio nos dice, sé que pasarás la prueba, eres el mejor. Eres el mejor, pasarás la prueba. ¿Pasarás? Pasar es un verbo comodín. Las pruebas, los exámenes, no se pasan. Se entiende que vas a superar. Correcto. Respuesta C.